Este es un mensaje de la iglesia Un Lugar Cerca de Ti. Trabajamos por una nueva generación. Bien, estamos hablando desde hace 3 semanas acerca del poder de nuestra declaración. Hay una pregunta que estoy tratando de resolver y es si es correcto confesar o no confesar la palabra. Hay 2 corrientes grandes en los cristianos. Unos dicen que sí, que es bueno decir: yo declaro que esta semana va a ser buena, yo declaro que mi familia va a ser salva, bueno, todas esas cosas. Otra corriente dice que no podemos hacer que Dios haga lo que queremos. Dios es un Dios soberano y Él ya decidió lo que tiene para nuestras vidas. Así es más o menos como que si estoy enfermo es porque Dios ya decidió que estoy enfermo y en medio de mi enfermedad pues eso va a glorificar a Dios. Y estoy tratando de responder si es correcto o no hacerlo. Juan capítulo 16, verso 33. Está Jesús con los discípulos a punto de ser crucificado. Obviamente eso genera un poquito de angustia en los discípulos, porque es como que el que los sacó de sus oficios rutinarios se va a morir. Y Él les está diciendo: muchachos, me voy a ir. Y no solamente eso, sino el verso 33 dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. ¿Tengan qué? Paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y Juan 16, 33 tiene 3 verdades, diga conmigo, 3 verdades, que son muy importantes para un hijo de Dios. La primera es: en este mundo tendrán aflicciones. Dígale a su vecino: en este mundo vamos a tener aflicciones. Ahora, quiero quitar un engaño que quizás usted tiene en su mente y es: bueno, como soy cristiano a mí me va bien. Como soy cristiano nada va a pasar. No, es bueno tener a Cristo en nuestras vidas, pero igual estamos en este mundo y van a pasar cosas. O sea, los hijos de Dios nos vamos a enfermar, nos vamos a pelear. Los hijos de Dios vamos a estar en momentos sin un peso en el bolsillo. Van a pasar cosas, vamos a pelear con nuestro esposo, nuestra esposa, aún sea usted líder o lo que sea. Le tengo noticias: los pastores también nos agarramos duro con la esposa, o sea, normal. O sea, somos personas común y corriente. Y no por el hecho de venir a la iglesia no va a pasar nada. Jesús les dijo a los discípulos: yo me voy a ir, ustedes se quedan en el mundo y mientras estén en el mundo les van a suceder cosas. ¿Por qué? Porque este no es el cielo, este es el mundo. Y el Dios de este mundo es Satanás. Así que Él está empeñado en que a los hijos de Dios pues, les vaya mal, y eso no es un secreto. Juan 10:10 dice que Él vino para robar, para matar y para destruir. Él nos quiere destruir. Y mientras estemos en este mundo vamos a sufrir aflicciones, dificultades. Pero hay una segunda verdad que Jesús dijo en el versículo 33 y es: pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Y esa es su confianza? Pero confíen, yo he vencido al mundo. Lo tremendo es que Jesús fue a la cruz, resucitó y en su resurrección nos dio victoria. Romanos capítulo 8, verso 37 dice la palabra: claro que no. A pesar de todas estas cosas, ¿cuáles son estas cosas? Las dificultades que pasamos en este mundo. A pesar de todas las dificultades que pasemos en este mundo, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo. Gracias por su entusiasmo. Nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo. Él es nuestra victoria. Y estaba diciendo ahí en la publicidad del mes, estaba diciendo que somos más que vencedores. Somos más que vencedores y es como el boxeador. Él gana la batalla, pero su esposa es más que vencedora porque ella va a disfrutar del cheque que se ganó el esposo, pero ella no recibió ningún golpe. Eso es ser más que vencedor. Usted está en esta vida disfrutando de todos los beneficios que Cristo ganó en la cruz, pero usted no fue crucificado, el que fue crucificado fue Él. Entonces dice la palabra: a pesar de todo lo que pasa en este mundo, nuestra victoria es absoluta. Diga: es absoluta. Diga: mi victoria es absoluta. Vamos, tome autoridad y diga: mi victoria es absoluta. ¿Qué es absoluta? Que no falta nada. En cualquier área de su vida usted es vencedor. En sus finanzas, en su salud, en su familia, en su economía, en su vida emocional, usted es vencedor. Y esta victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Entonces la segunda verdad es que Jesús les dijo en Juan 16:33: aunque tengan aflicciones, yo ya vencí, y el que esté conmigo también es vencedor. Así que usted está con Cristo y usted es vencedor. Pero mañana en su universidad o en su trabajo usted sigue estando con Cristo.
No solamente está con Cristo el domingo en la iglesia, sino que todos los días está con Cristo y todos los días es vencedor. Pero hay una tercera verdad en el verso 33, mire la pantalla y dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Lea esa porción conmigo cuando cuente 3. 1, 2, 3. Estas cosas. Una vez más, 1, 2, 3. Estas cosas. Ahí está la tercera verdad que Jesús les enseñó. ¿Cuál es esa verdad? Si ustedes quieren paz, ¿qué tienen que hacer? Léalo. Estas cosas les he hablado. Cuando viene un momento de angustia, lo que un hijo de Dios tiene que hacer es hablar. Porque usted va a estar de acuerdo conmigo en que hay momentos donde la gente quiere producir miedo. Entonces vienen y dicen: si vio las noticias, aquí en el ferrocarril están robando. Y uno sale: están robando. Y todo el mundo cada vez está más asustado. ¿Sí o no? Porque el temor es contagioso. Y el temor solo se desencadena por la confesión. Pero si alguien dice: están robando, y alguien dice: pare, porque Salmos dice que a otros les pasará, pero a mí no. Que yo solamente lo habré de presenciar, porque Él mandará a sus ángeles para que su pie no tropiece con una piedra. Entonces, ¿sabe? Cuando alguien está en una ola de miedo, muerte, enfermedad, alguien tiene que abrir su boca y decir: pero a mí no. Porque la palabra de Dios dice. Porque si usted quiere tener paz, Jesús dijo: estas cosas les he hablado para que tengan paz. No va a haber paz, míreme un segundo, no va a haber paz hasta que alguien hable. ¿Me comprende? Si alguien no habla, lo que va a haber es temor. Lo que va a haber es duda. Filipenses 4:6 dice: no se preocupen por nada. ¿Cuántos vinieron preocupados esta mañana? Tranquilos, dígalo. Si está preocupado, tranquilo. No se preocupe por nada. En cambio, alguien diga fuerte: en cambio. Pablo está diciendo: en frente de la preocupación, en cambio, lo contrario de la preocupación es: oren por todo. O sea que cuando estamos preocupados, lo que hay que hacer es orar. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios. ¿Qué hay que hacer? Díganle. ¿Se acuerda que hace 8 días dijimos que hay 7 oídos que están escuchando? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el tercero? ¿Cuál es el cuarto? Los ángeles. ¿Cuál es el quinto? Las circunstancias. ¿Cuál es el sexto? Lo que esté muerto, seco o enfermo. ¿Cuál es lo séptimo? La familia. Uy, bien. Hay 7 oídos que están oyendo. Y mire lo que dice acá: en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por lo que Él ha hecho. Diga: Él lo ha hecho. Cuando usted habla en fe, usted lo que dice es que Él ya lo ha hecho. Usted no dice: Dios me va a sanar. Usted dice: Dios me sanó. Usted no dice: Dios me va a proveer. Usted dice: Dios proveyó, porque Él ya lo hizo. ¿Cuándo lo hizo? En la cruz. En la cruz fue la victoria. Ya todo lo que usted necesita está hecho. Verso 7: así experimentarán la paz de Dios. ¿Cómo se experimenta la paz de Dios? Cuando usted habla. En medio de su angustia usted empieza a hablar y eso empieza a traer paz. Mientras estaba ahí en la alabanza, viendo que algunos cantan y otros no, me di cuenta que cuando uno canta también viene paz. Porque la mayoría de las canciones, no estoy diciendo que todas las canciones cristianas, pero la mayoría están inspiradas en la palabra de Dios. Entonces cuando usted empieza a cantar, está hablando la palabra, pero con melodía, con ritmo. Cantar también produce paz. Orar, abrir la boca, produce paz. Y se experimentará la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Y usted puede decir: es que usted no puede entender lo que me está pasando. Y yo le puedo decir: pues no lo puedo entender, pero aquí dice que cuando usted habla, viene una paz que supera lo que yo no puedo entender. Amén. Paz y palabra están relacionados. Paz y palabra están relacionados. Hebreos capítulo 13, verso 6. Así que podemos decir con toda confianza. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos decir. O sea, ¿qué es decir?
Podemos hablar, así que podemos hablar con toda confianza. El Señor es quien me ayuda. ¿Cuántos lo creen? El Señor es quien me ayuda, por tanto, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? No temeré. Yo empiezo a hablar y empieza a venir paz a nuestra vida. Creo que ya estamos de acuerdo en que las dificultades están esperando escuchar la voz de alguien. Marcos 11:23. Está Jesús hablando y les dice: por cierto les digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Cuál es ese monte? ¿Qué es el monte del que está hablando Jesús? Exacto, son las situaciones. Jesús hubiera podido hacer una lista de todas las situaciones que ustedes y yo como hijos de Dios vamos a enfrentar. Que no tenemos plata para este mes, que toca pagar el arriendo, que me está doliendo la espalda, que mi hijo se fue de la casa, que mi esposo es grosero, que mi esposo es borracho, que mi esposa es muy cantaletosa, que mi esposa grita todo el tiempo. Jesús hubiera podido hacer una lista de todas las cosas que usted y yo atravesamos, pero dijo: uy, no me demoro mucho, más bien resumámoslo en un monte. Sí, llamemos a todo eso un monte. Y ahora les digo que cualquiera que le diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no duda que ese monte se va a quitar, lo que él diga será hecho. Entonces de aquí se desprende el título que la palabra tiene para hoy. Si está tomando apuntes, el título de la palabra de hoy es: Dios no es responsable de mover mis montañas. Su montaña es su situación. Su montaña es lo que no tiene, o lo que le duele, o lo que está viviendo. Y hay personas que llevan décadas creyendo que Dios va a mover esa montaña. Y uno puede hablar con personas y dicen: no, yo sé que Dios lo va a hacer, yo confío en que Dios lo va a hacer. Pues esta mañana quiero decirte: el que es responsable de mover la montaña no es Dios, eres tú. Eres tú. Porque eso dice la palabra. Marcos 11:23. De cierto les digo que cualquiera que le diga a este monte, quítate. Cualquiera que le diga a este monte. ¿Quién lo puede decir? Cualquiera. Dígale a su vecino: usted es un cualquiera. ¿Somos cualquiera o no? ¿Por qué dice cualquiera? Porque alguien dice: ay, pastor, ore por mí. Usted puede orar igual que yo puedo orar. Porque no porque el pastor ore, esto va a pasar. Entonces Dios estaría restringiendo la oración solamente a que cierto tipo de personas lo pueden hacer. Y esto no es lo malo. Lo malo es que pensar eso hace que la gente sea perezosa y dice: no, yo no voy a orar, que mi pastor ore. No, pues ore usted, porque usted es cualquiera. Jesús dijo: cualquiera que le diga a su situación. Usted no debe esperar a que alguien que usted cree que tiene más fe o más oración le ayude. Usted puede pararse y decirle a su situación: muévete en el nombre de Jesús. Y antes de seguir, le quiero preguntar algo. Porque la gente que dice que no deberíamos estar confesando la palabra, uno de los argumentos que tiene es: Dios pone situaciones para que en medio de esa situación Él se glorifique. Entonces Dios enferma personas para que esa enfermedad glorifique a Dios. Entonces yo no debo ordenarle a mi enfermedad que me suelte, porque esa enfermedad la permitió Dios en mi vida. Y yo le quiero decir algo: si eso fuera verdad, aquí Jesús diría: entonces cuando tengas tu montaña, consiente tu montaña. De hecho, échale más tierra a esa montaña para que sea más grande, porque Dios se va a glorificar en esa montaña. No, Jesús lo que dijo es: cualquier situación que tengas enfrente, ordénale que se quite. ¿Está entendiendo? O sea, en ningún momento usted diga: no, es que esto me va a beneficiar. Puede que lo beneficie, porque a los que aman a Dios todo les ayuda para bien. Pero el tiempo de duración de su montaña depende de usted. ¿Está comprendiendo? ¿Por qué no se mueve la montaña? Yo encontré 2 razones por las cuales no se mueve la montaña, basado en esto. ¿Cuál es la montaña? La situación que usted esté viviendo. ¿Por qué no está cambiando la situación que usted está viviendo?
¿Por qué no está cambiando la vida que usted está viviendo? Solo hay dos razones basadas en Marcos 11:23. La primera es porque usted no está hablando para que esa montaña se quite. Usted no le está ordenando a esa montaña, se va de mi vida en el nombre de Jesús. Y les conté hace 8 días que en la primera reunión estaba predicando de esto y yo pude tener como una revelación del Espíritu donde Él me mostraba cómo matrimonios que están a punto de separarse están súper agarrados del pelo y todo el tiempo están ahí gritándose terrible, pero Satanás está dormido en medio de los dos y ellos como que se voltean y le hacen piojito. Diablo, ¿tienes frío? Ay, se me desarropó el diablo. Hay que arroparlo. ¿Y cómo le hace uno? Yo no sé si en otros países saben qué es piojito, es rascar la cabeza, básicamente. Como cuando uno le rasca la cabeza a un niño para que se duerma, duérmete. Yo le rasco la cabeza a mi hijo para que se duerma y cuando me doy cuenta, yo estoy dormido y él despierto. Pero el diablo está ahí en la mitad y lo estamos consintiendo. ¿Cómo consentimos al diablo? Pues permitiendo palabras todo el tiempo de, entonces lárguese, entonces ¿para qué me casé con usted? Sí, porque usted es un mal hombre y usted una mala mujer y mi mamá sí me lo dijo y sí, su mamá también me lo dijo a mí y todo eso. Y y preste y palabras y palabras y palabras. Eso lo único que hace es decir, Satanás, eres bienvenido en esta casa, este es tu lugar. Quédate con nosotros. Porque le estamos prestando nuestra boca a que Él se quede ahí. Y no estamos haciendo lo que Jesús dijo. Si tienes una montaña en tu vida, saca esa montaña. No te acostumbres a que esa situación está en tu vida. Háblale. Es la primera razón por la cual no se quita. Pero la segunda razón está ahí mismo. Miren lo que dice el versículo. Y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice. La segunda razón por la cual las situaciones no cambian es porque nosotros dudamos de que van a cambiar. Entonces alguien puede decir, listo, voy a empezar a hablar la palabra y este dolor de espalda se va en el nombre de Jesús, ¿o no? Ay, no sé si se va o no. Pues cuando usted dice, o no, acaba de anular todo lo que había dicho antes. ¿Me entiende? La duda es pensar, pero ¿será que si yo digo esto, sí pasa o no pasa? Pues si estás pensando que si pasa o no pasa, yo te tengo la respuesta, no pasa. Porque ahí dice, el que no dudare en su corazón. El que no dudare que va a pasar lo que está diciendo. Esa es la segunda razón. ¿Y cuál es una causa de dudar que va a pasar lo que yo estoy diciendo? Pues precisamente pensar que fue Dios el que me mandó esa situación. Si yo pienso que Dios mandó una crisis económica, una crisis física, una crisis familiar, si yo creo que Dios me la mandó, pues yo no tengo autoridad para orar para que eso se vaya, porque si Dios la mandó, ¿entiende? Usted lo que debe saber es que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea que Dios solamente puede mandar cosas buenas, porque Él no tiene cosas malas para mandar. Él mismo dijo, si ustedes que son padres malos, o sea, imperfectos, le dan a sus hijos cosas buenas, ¿cómo van a creer que yo, cuando ustedes me piden un pan, les voy a dar una piedra? O si me piden huevos con tocino, les voy a mandar una serpiente. Yo no soy un padre así. Si mi hijo me pide que le ayude, yo le voy a ayudar y yo no le estoy mandando cosas malas a mis hijos. ¿Alguien lo cree? Pero si tú no crees lo que estás orando y lo que estás confesando, pues eso no va a pasar. Ahora, si estás escribiendo, quiero que pongas esto en tus apuntes. La palabra de Dios fue hablada. La palabra de Dios fue hablada antes de ser escrita. Génesis 1 me muestra que lo primero que hizo Dios fue hablar. Y ahí no estaba escrito, solamente estaba hablando. Pero la palabra fue escrita para que pueda ser hablada. La palabra fue hablada antes de ser escrita, pero fue escrita para que pueda ser hablada. Voy a mostrárselos. Génesis capítulo 1, verso 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Cómo estaba en ese momento la tierra? Oscura. ¿Y algo más? Desordenada. ¿Y algo más? Vacía.
La tierra tenía 3 características. Número 1, desordenada. Número 2, vacía. Y dice que las tinieblas la cubrían. ¿Cuántos saben que Dios es desordenado? ¿Dios es desordenado o no? No, la Biblia dice que Él es un Dios de orden. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que Dios lo llena todo? O sea que si la tierra estaba vacía, es porque Dios no había hecho algo ahí. ¿Y cuántos saben que Dios es un Dios de luz? O sea que si la tierra estaba en oscuridad, no era obra de Dios. Nuestra creación desde Adán y Eva hacia acá arrancó sobre algo que parece que estaba destruido, no porque Dios lo hubiera destruido, sino porque alguien lo había destruido. ¿Quién es el Dios de la oscuridad, de la destrucción y de destruir todo lo que existe? Pareciera que Satanás hubiera hecho una obra sobre la creación que existía, de tal manera que Dios tuvo que solucionar lo que Satanás había destruido. ¿Me comprende? Por eso es que la tierra, nuestra creación tiene 6.000 años desde Adán hacia acá, pero hay muchos restos arqueológicos de miles y miles de años, porque algo destruyó Satanás que Dios tuvo que volver a arreglar. ¿Me comprende? Por eso la Biblia empieza diciendo que la tierra, como existía, alguien la dejó desordenada, vacía y en tinieblas. Y en ese panorama de caos, esa es una montaña, ese es un monte. Ese era el monte que Dios tenía que enfrentar en ese momento. Ese era su monte, y la manera como Él lo enfrentó fue diciendo: sea la luz. Yo no veo a Dios volviendo a amontonar los arbolitos. Ay, me desordenaron los arbolitos, aquí está uno, aquí está otro. No. Lo que Él hace es que cuando hay caos, empieza a hablar. Mire lo que dice ahí: y dijo Dios, sea la luz. ¿Cómo estaba la tierra? ¿Qué quería Dios? ¿Cómo está su vida? ¿Y qué quiere usted? Usted hable de lo que quiere, no de lo que tiene. Si la tierra estaba oscura, Dios quería luz. Si su vida está en caos, pues llámela a orden. Y después dice el verso 4, y vio Dios. Diga conmigo: y dijo Dios, y vio Dios. Diga una vez más: y dijo Dios, y vio Dios. Diga una vez más: y dijo Dios, y vio Dios. Primero dijo y después vio. No estamos viendo suficientes cosas porque no estamos hablando suficientes cosas. Porque tú no vas a ver hasta que primero no digas. Hay un principio que está en el primer capítulo de la Biblia, y 8 veces dice Génesis 1, y dijo Dios, y después vio Dios. Y no solamente vio Dios, sino que dice: y vio Dios que la luz era buena. Tú vas a ver cosas buenas, pero antes tienes que hablar cosas buenas. Porque si tú no lo estás viendo, no importa que no lo estés viendo, pero tú estás diciendo que lo vas a ver. Porque ¿saben algo? Segunda de Corintios capítulo 5 verso 7 dice que por fe andamos, no por vista. Porque cuando ya lo ves, pues es fácil creer. Alguien dirá: ay, pues ya está embarazada, qué bobada. Sí, ya lo ves, ya no se necesita fe, ya lo ves. Pero 7 años sí necesitó fe. ¿Y sabes qué es fe? Llamar las cosas que no son como si fueran. Dios es un maestro de la fe. Él vio oscuridad, Él vio caos, Él vio todo en desorden, todo vacío, pero Él no dijo: ay, qué depresión, todo está en caos, todo está en desorden. Él lo que dijo fue: sea la luz, sean los árboles, sean las montañas. Y su octavo, dijo Dios, dijo: hagamos al hombre. Hasta para hacer al hombre, dijo Dios. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Antes de ver al hombre, Él dijo: hagamos al hombre. La palabra, antes de ser escrita, fue hablada, pero está escrita para ser hablada. Voy a mostrarles que a Dios le encanta ayudarnos a hablar bien, con 3 ejemplos que están en la Biblia. El primero está en Jeremías capítulo 1, verso 6. Dios está llamando al profeta Jeremías al ministerio. ¿Por qué? Le doy el contexto. Hay una nación que se llama Judá. Estaba todo el reino de Israel, pero por culpa de su pecado ahora se dividió en 2: el norte de Israel, el sur Judá. Y Jeremías es llamado solamente al reino del sur, a Judá.
Y Dios le dice, dile a los de Judá, tanto a los reyes como a los sacerdotes, como a la gente del común, que los voy a destruir si no cambian. Y llama a Dios a Jeremías cuando Jeremías tiene 20 años. Lo normal es que un sacerdote entre al ministerio a los 30 años. Por eso Jesús empieza su ministerio cuando tiene 30 años. Pero cuando Dios llama a Jeremías, Jeremías solo tiene 20 años. Y entonces Dios lo llama y esto es lo que Jeremías le responde. Yo le respondí, ay Señor mi Dios, soy muy joven. ¿Y qué? Y no sé hablar. Como soy tan joven, no sé hablar. O sea, soy solo un bebé, solo tengo 20 años. ¿Cuántos bebés de 20 años hay aquí? No, mamá, yo soy un bebé. Listo, sigamos. Las mamás dicen que, si ve, usted no es un bebé. Jeremías dice, soy muy joven y no sé hablar. Verso 7, todos miren las pantallas. Pero el Señor me dijo, no digas, soy muy joven. Wow. ¿Es verdad que es muy joven o no es verdad? Sí, está 10 años antes del ministerio. ¿Es verdad que no sabe hablar? Sí, todavía habla como un joven de 20 años. Pero Dios le dice, no digas, soy muy joven. ¿Sabes algo, iglesia? Dios me mostró. Y te lo voy a decir para que te beneficies de lo que Él me mostró. Hay personas que dicen, es que mi problema es tan tremendo que yo tengo que contarlo para que la gente sepa lo que me pasa. Y como que sientes un alivio cada vez que te desahogas contándole tu problema a otra persona. Y hay personas que conocen a otro y dicen, sí, y yo con esta enfermedad, mire, años. O con este mal matrimonio, tiempo. Y pobrecito por lo que estoy pasando. Y Dios te dice, ya, deja de decir eso. Ya no lo digas más. Porque entre más lo digas, más te encadenas a lo que estás viviendo. ¿Me entiendes? Es verdad que Jeremías es muy joven, pero Dios le dice, no diga que es muy joven. Jeremías tenía que ir a llevarle el mensaje no solamente al rey de Judá, sino a otros reyes. Y usted se imagina un muchacho que dice, no, es que necesito hablar con el rey. Listo, muchacho, ¿qué mensaje traes? No, que el Señor les manda a decir que si no cambiamos, si no quitamos los ídolos, nos va a destruir. Yo sé que soy muy joven, pero el Señor manda a decir eso. Le dije, ay, saquen a este chinito de acá. Decir que era muy joven le quitaba todo el peso que el mensaje tenía. ¿Comprende? Por eso Dios le dice, mira, te mando un mensaje que es muy, muy importante, pero no digas que eres joven. Señor, pero es que sí soy joven, pero no lo digas. Señor, pero es que es verdad que no tengo plata, pero no lo digas. Señor, pero es que es verdad que el país tiene mucha inseguridad, pero no lo digas. Señores, pero es que es verdad que me duele, pero no lo digas. Pero es que es verdad que mi esposo se va, pero no lo digas. Pero es que es verdad que mi hijo está en las drogas, pero no lo digas. No lo digas. Porque vas a ir a donde yo te envíe y vas a decir lo que yo te ordene que digas. ¿Qué es lo que Dios nos ordena decir? Lo que la Biblia dice. Su familia puede estar peor que el Génesis, desordenada, vacía y en caos. Pero usted no diga eso. Usted diga, mas mi casa y yo serviremos al Señor. Pero es que lo he dicho 20 años, dígalo 21 años. Lo de menos es el tiempo que usted lo lleve diciendo. No permita que su boca hable cosas equivocadas. ¿Está comprendiendo? Dígale a su vecino, no lo digas. No lo digas. Si usted siente que se va a desahogar, bueno, dígaselo a una persona, pero no a todo el mundo. Dígaselo a alguien que le va a poder ayudar a orientarse hacia la fe y no que le va a retroalimentar su queja. Porque si usted va a una persona que no tiene fe y le dice, pero es que usted no sabe lo que me hicieron, el otro dice, usted tampoco sabe. No, pues lloremos todos. Si necesitas decírselo a alguien, busca a alguien espiritualmente fuerte, se lo dices una vez, pero no toda la semana. Ya no lo dices. Ahora dices lo que Dios te ordena que dices.
que es que Él está contigo. Ahora dices lo que Dios te ordena que dices. Le voy a mostrar un segundo ejemplo. Jueces capítulo 6, verso 15. Déjenme le explico antes del contexto. Está el pueblo de Israel y hay un pueblo enemigo que se llaman los madianitas. Tienen mucho poder y cada vez que el pueblo de Israel tiene sus cosechas y ya están listos para sacar todo el grano, vienen los madianitas y los arrasan como si fueran langostas. Entonces al pueblo de Israel le toca como cosechar pero esconder y todo el tiempo viven con miedo de los madianitas. Ahora Dios dice, voy a levantar un hombre que libere al pueblo de los madianitas y ese hombre se llama Gedeón. Y Dios habla con Gedeón y esta es la respuesta de Gedeón cuando Dios lo está llamando. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel si mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés? ¿Qué está diciendo Gedeón? Señor, pero mi familia, tú conocieras mi familia. O sea, mi abuelito era borracho, mi papá borracho, mis tíos borrachos, yo borracho. O sea, ¿qué más me va a deparar el destino si toda mi familia ha sido mala? Y pobres, mi abuelo, pobre, mis papás, pobres. O sea que yo, pobre. Porque es fácil echarle la culpa a los abuelos que ya se le murieron a uno, ¿no? No están ahí para defenderse. Mi familia, la peor. Y después dice, y en mi familia yo soy el de menor importancia, o sea, el peor. Mi familia mal, pero yo peor. ¿Qué tal la fe y la confianza que se tenía Gedeón, no? Verso 12, entonces el ángel del Señor se apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Tú puedes pensar que eres la peor nena de este mundo, una gallina, pero es que no es porque tú seas fuerte, es porque yo estoy contigo. Verso 15, y yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. ¿Sabes algo, iglesia? Deja de echarle la culpa a tu familia de lo que tú estás pasando. Aquí en el lugar que yo nací, es que en este pueblito que nacimos. ¿Qué impacto voy a poder tener yo si vivo en un pueblo tan pequeño? Pues aún, ¿saben? En este momento nos están viendo de muchas partes del mundo y yo pensé que este pueblo era pequeño, pero Dios hizo que nuestro mensaje llegara a todas partes del mundo. Porque no es por lo que nosotros podamos hacer, es por el que está con nosotros. Pero tu vida va a ser el resultado de tu declaración. Mi familia, la peor, y de mi familia, yo, la oveja más negra. Porque hoy mi hermano es como cafecito, pero yo, negro. No, Dios te dice, pues tú eres un guerrero valiente y el Señor está contigo. Tercer ejemplo. ¿Cuál fue el primero? Jeremías. ¿Se acuerdan? No digas, eres muy joven. El segundo es Gedeón. Y miren el tercero, Éxodo capítulo 4, verso 10. Está Dios llamando a Moisés para que libere toda la nación que está esclava en Egipto. Le está diciendo, tú eres el que los va a sacar. Y Moisés en el verso 10 de Éxodo 4 dice, oh Señor, no tengo facilidad de palabra. Y nunca la tuve. Ni siquiera ahora que tú me has hablado, se me da la lengua y me da las palabras. O sea, se me traba la lengua y se me enredan las palabras. ¿Dónde se está enfocando Moisés? En cómo él habla. Oh Señor, no tengo facilidad de palabra. Alguien puede estar escuchando la prédica y dice, pero es que yo no sé hablar más. O sea, como he hablado, así he hablado siempre y nunca la tuve. Mi manera de salir de los problemas siempre ha sido mentiras. O sea, es que la forma más fácil, yo no me gano problemas, digo una mentirita blanca, otra rosadita, una más negra y ahí voy saliendo. O yo siempre he sido grosero, a pesar de que vengo en la iglesia, yo siempre he sido vulgar. Y me gustan esos chistes así como de doble sentido, yo les hallo gracia, porque yo no sé hablar. Me impresiona lo que dice Moisés,
Yo nunca he tenido facilidad de palabra, ni siquiera ahora que tú me has hablado. O sea, ni siquiera ahora que estoy en la iglesia he podido dejar de hablar como hablaba antes. Si soy gritón, sigo gritando. Si soy mentiroso, sigo mintiendo. Si soy vulgar, sigo siendo vulgar. Ni siquiera ahora que vengo a la iglesia. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Verso 11. Entonces el Señor le preguntó: Moisés, ¿y quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o que no hable? Verso 12. Ahora ve, y yo estaré contigo cuando hables, y te enseñaré lo que debes decir. Si tu problema es que crees que no puedes cambiar tu manera de hablar, Dios te dice: pues yo estoy contigo y te voy a enseñar lo que debes decir. No hay ninguna excusa para hablar bien. Estamos hablando si hay que confesar o no confesar la palabra. Pues en griego la palabra confesar significa estar de acuerdo. Diga conmigo: estar de acuerdo. Dígale a su vecino: estar de acuerdo. Para estar de acuerdo se necesitan mínimo dos. Yo el otro día iba a dictar una clase en la escuela bíblica en Bogotá, en la 127. Estoy a punto de entrar a dictar la clase y una señora viene corriendo y no me deja entrar. Me dice: doctor, doctor. Y yo, o sea, ella necesita algo de mí como doctor, no como pastor. Entonces yo le digo: bueno, dime. Y ella me dice: ¿qué es lo que se le daña a una persona cuando se le sale la orina? Y yo, o sea, yo vengo con el chip de voy a dictar una clase y ella... Yo, bueno, ¿a quién le está pasando? A ti. Me dice: no, a mi mamá. No le han podido ayudar para que ya no tenga incontinencia. ¿Qué fue lo que se le dañó? ¿Qué hay que hacer? Y yo, bueno, ¿cuántos hijos tiene tu mamá? Y me dice: 9. Y yo, ahí está la razón. O sea, tantos partos debilitaron la musculatura pélvica, su vejiga no tiene la suficiente presión y tiene incontinencia. Y ella no entendió nada de lo que le dije. Me dice: bueno, no importa cuál es la causa, cómo se arregla eso. Entonces le digo: bueno, es una cirugía, ponen como una mallita que levanta la vejiga y entonces ya no se va a salir la orina. Me dice: eso es lo que quería saber. Ahora usted se puede unir conmigo para pedirle a Dios que sobrenaturalmente ponga una malla en mi mamá y se le levante la vejiga y ya no tenga más incontinencia. Y yo quería decirle como Jesús: mujer, grande es tu fe. Pero ¿sabe? Ahí hay un principio. Ella vino a mí porque yo tenía el conocimiento que le faltaba para poder orar lo que ella estaba necesitando. Porque, me falta un versículo que sustenta lo que ella me está diciendo. Marcos 11:24. Después de que Jesús le dice a los discípulos: díganle al monte que se quite, aparece Marcos 11:24. Por lo tanto les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá. Ella estaba buscando a alguien con quien ponerse de acuerdo para orar por su mamá, porque hay un principio en ponerse de acuerdo. Ahora, para ponerse de acuerdo hay que hablar. Amén. Por eso es que hay matrimonios que no se ponen de acuerdo, porque no hablan. Entonces uno dice: no, es que yo pensé que usted sabía, y no, yo también pensaba que ustedes pensaban, pero no estaban de acuerdo, porque para estar de acuerdo hay que hablar. Mateo 18:19 dice, Jesús dice: también les digo lo siguiente, si dos de ustedes, ¿cuántos? ¿Cuántos? Si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Hay un poder en estar de acuerdo. Hay un poder en estar de acuerdo. ¿Puedes mirarme un segundo? Por eso es que la iglesia todos los días de la semana tiene días para orar. Nosotros abrimos la puerta de la iglesia para orar, para ver si alguien que está pasando un momento de dificultad viene a orar, nos ponemos de acuerdo y el Señor le escucha. Porque tú necesitas estar de acuerdo con alguien. Y a veces me llama mucho la atención, gente lleva años en una crisis, pero no pisan la iglesia para orar. Entonces estamos enfrentando la crisis de la manera incorrecta. Dios dijo que cuando haya una montaña hay que hablarle a la montaña. Dios no dijo: cuando tengas una montaña enfrente, trae la retroexcavadora más grande que tengas y tumbas la montaña. Y hay hijos de Dios que quieren tumbar la montaña con una retroexcavadora, ¿sabe?
Hay personas que están súper mal económicamente y en vez de orar y administrar bien lo que tienen, van y empeñan cosas en un empeño o sacan un préstamo en un cuentagotas. Y esa es su retroexcavadora y después no están mal, están peor. Y Dios no dice que tú hagas eso. O hay personas que están enfermas y ya se cansaron de creerle al médico, ya se cansaron de creerle a Dios y ahora van a creerle a San Gregorio. Y entonces que le pongo el agua a Gregorio y que no sé qué, y no se dan cuenta que es un espíritu maligno que viene y tiene poder de sanar tu cuerpo, porque Satanás también tiene poder. Él puede hacer señales y prodigios. Él puede simular lo que Dios hizo y tú puedes leerlo en las 10 plagas de Egipto. Muchas veces Moisés hacía una plaga y los brujos y los hechiceros del faraón la replicaban igual. Porque Satanás tiene poder para sanar las personas. Y alguien dice, no, ya Dios no pudo, ya el médico no pudo, y va donde un santero, donde un brujo, o para que le traiga al esposo que se le fue, déjelo que se vaya. Pero usted no trate de tumbar su montaña a su manera. Su montaña se derrumba declarando la palabra de Dios. ¿Está entendiendo? Ahora Dios dice, yo les digo que cuando dos se ponen de acuerdo en la tierra, lo que se pongan de acuerdo, eso va a suceder. Y quizás alguien dice, no, yo no tengo nadie con quien ponerme de acuerdo. Yo le quiero dar un secreto. Cada vez que usted proclama la palabra de Dios, usted se está poniendo de acuerdo con Dios. Porque puede ser que esté en la ruina más absoluta, que abre la nevera y el ratón está ahí comiéndose las uñas porque no hay más. Pero en ese momento usted se debe poner de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice y decir, yo nunca vi un justo desamparado ni su descendencia mendigando pan. Y en ese momento, cuando usted lo dijo, se puso de acuerdo con Dios y él oyó. Porque el primero que lo dijo antes que usted fue Dios. Por eso está escrito en la palabra. Pero iglesia, siempre que hables, di conmigo, siempre que hablo, cada vez que tú abres la boca, siempre que hables, lo que estás diciendo se está poniendo de acuerdo con alguien. Cuando tú hablas fe y cuando tú hablas bendición y cuando tú hablas lo que la Biblia dice, tú te estás poniendo de acuerdo con Dios. Y lo que tú estás diciendo va a pasar, porque estás de acuerdo con Dios. Pero que si lo que tú estás diciendo no es bendición, sino maldición, y hace 8 días, o hace 15 días les expliqué, 15 días, 7 maneras de maldecir. Cuando tú empiezas a maldecir, la bendición te pone de acuerdo con Dios, pero la maldición te pone de acuerdo con Satanás. Y también hay dos de acuerdo. Porque Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Y si tú estás diciendo es que nos van a robar y nos van a robar, Satanás dice, pues pongámonos de acuerdo y vamos a robar. Si tú dices es que se va a morir o me voy a morir, el diablo dice, eso es lo que yo quiero oír, que te pongas de acuerdo conmigo para poder actuar. Esto se va a acabar, esto se va a destruir. El diablo dice, listo, ya estamos de acuerdo. Ahí está el poder de tus palabras. Por eso es que yo quiero que esta iglesia tenga mucho cuidado de lo que está hablando. Porque tú puedes decir, es que yo lo quiero decir porque es lo que estoy viviendo. Pues Dios le dijo a Jeremías, pues no lo digas. No lo digas. Hay un poder terrible en lo que tú estás diciendo. Amén. Pero si tú te pones de acuerdo en que vas a vencer al mal, lo vas a vencer. Apocalipsis 12:10. Quiero que miren esto. ¿Estamos aprendiendo algo esta mañana? Apocalipsis 12:10 dice, ya ha sido expulsado el que de día y de noche acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios. ¿Quién es el que acusa a nuestros hermanos? Satanás. Ese nombre significa el acusador de los hermanos. ¿Cómo nos acusa Satanás? Cuando pecamos, él nos dice, uy, usted no que era cristiano, uy, usted es malo. Y uno está como, sí, soy malo. Y no, malo no, perverso. No vuelva a esa iglesia, usted no va a poder. Eso es lo que hace el diablo. Esa no es la voz de Dios, esa es la voz del diablo. ¿Has escuchado esa voz alguna vez? Él es experto. Satanás es como el chino malo del colegio. ¿Sí? Él es el que lo empuja a uno para que se caiga y peque, ¡pa! Y cuando uno se cae empieza, venga, O sea, él te empuja y cuando te caes se burla de ti. Antes de que te caigas te dice, no va a pasar nada, eso es rico. Eso nadie se va a dar cuenta. Y cuando estás en el piso, arma un escándalo para que todo el mundo se dé cuenta que tú te caíste. Ese es Satanás.
siempre actuaba así. Pero dice Apocalipsis 12:10, ya ha sido expulsado el que de día y de noche acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios. Esto es el diablo. Verso 11, ellos lo vencieron, ellos son ustedes, la iglesia. Ellos vencieron a Satanás por la sangre del Cordero y por la palabra que ellos proclamaron. ¿Qué es lo que vence a Satanás? La palabra que tú proclamas. Tú tienes que proclamar la palabra. Jesús dijo en Mateo 4, escrito está. Escrito está. Eso es lo que Satanás debe oír para irse de nuestras vidas. Y déjame terminar con este versículo. Daniel capítulo 10, verso 12. Daniel es un profeta. Él lleva varias semanas orando por un asunto que le está quitando la paz. Y entonces aparece un hombre con apariencia de ángel. Y dice, entonces aquel hombre me dijo, no tengas miedo, Daniel, porque tus palabras, lo que hablaste, fueron oídas desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Precisamente por causa de tus palabras he venido. Tus palabras están siendo escuchadas en el cielo. Ahora, Daniel llevaba semanas orando y no pasaba nada. Y él, yo creo que decía, bueno, yo soy profeta de Dios y no pasa nada, estamos quedando mal. Y Dios envía un ser, muchos dicen que es Cristo, probablemente es Jesús el que está hablando con Daniel, y le dice, no temas, desde el mismo día que empezaste a orar, en el cielo escuchamos tus palabras. Iglesia, no importa si no estás viendo lo que estás pidiendo, tú sigue declarando la palabra. Tarde o temprano va a venir. Espéralo, porque aunque parezca tardar, llegará. Eso dice su palabra. Pues que llevo 20 años. ¿Ya gastaste 20 años? Síguele. No pasa nada. Pero no prestes tu boca para hablar lo que Satanás quiere hablar, oír hablar. Amén. Si te gustó este video, aquí puedes encontrar el contenido más reciente, algo especial para ti y el recomendado del mes. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Somos un lugar cerca de ti y trabajamos por una nueva generación.